Te voy a contar la historia de cómo engaña a mi esposo con 3 jóvenes. Ellos realmente me hicieron feliz y me dieron las mejores noches de mi vida. Si quieres saber todos los detalles y cómo reacciona mi esposo, mira hasta el final. Nunca pensé que mi vida daría un giro tan drástico a mis 45 años. Mi nombre es Isabel y vivo en Barcelona, donde trabajo como limpiadora. Estoy casada desde hace 20 años con Javier, un hombre que solía ser el amor de mi vida, pero que con el tiempo se ha convertido en poco más que un compañero de piso. Tenemos 2 hijos adolescentes que están empezando a hacer sus vidas, y yo me sentía cada vez más invisible y olvidada. Todo cambió el día que me asignaron la limpieza de un piso cerca de la universidad. Era un apartamento compartido por 3 estudiantes, y desde el primer momento que crucé la puerta, supe que algo iba a ser diferente. El olor a café recién hecho y a libros viejos me transportó a una época que creía olvidada, cuando yo también era joven y llena de sueños. Fue Mateo quien me recibió aquella primera mañana. Con sus 21 años, era el mayor de los 3 compañeros de piso. Alto, de cabello oscuro y rizado, y con unos ojos verdes que parecían leer el alma. Me explicó dónde estaban las cosas y me dejó hacer mi trabajo, pero no pude evitar notar cómo me miraba de reojo mientras fingía estudiar en la mesa del comedor. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Yo iba, limpiaba y me iba, intercambiando apenas unas palabras con Mateo o alguno de sus compañeros si coincidíamos. Pero poco a poco, las conversaciones se fueron alargando. Mateo empezó a preguntarme cosas sobre mi vida, mostrando un interés genuino que hacía años que no sentía de nadie. Un día, mientras limpiaba la cocina, Mateo se acercó y me preguntó si quería un café. Acepté, más por cortesía que por ganas, pero ese café se convirtió en una hora de charla en la que le conté sobre mi matrimonio, mis hijos, mis sueños abandonados. Él me escuchaba con una atención que me hacía sentir importante, valorada. «Sabes, Isabel», me dijo con una sonrisa tímida, «siempre he sentido una atracción especial por las mujeres mayores. Tienen una sabiduría y una seguridad que no se encuentra en las chicas de mi edad». Sus palabras me hicieron sonrojar como una colegiala. Hacía años que nadie me hacía un cumplido así, y aunque sabía que estaba mal, no pude evitar sentir una chispa de emoción en mi pecho. A partir de ese día, mis visitas al piso se convirtieron en algo más que trabajo. Empecé a arreglarme más, a ponerme un poco de maquillaje, a cuidar más mi aspecto. Me sentía rejuvenecer con cada visita, con cada conversación con Mateo. Fue él quien me presentó a sus compañeros de piso, Alejandro y Diego. Alejandro era el más joven, con apenas 19 años, rubio y de ojos azules, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Diego, de 20 años, era más serio y reservado, pero con una intensidad en su mirada que me hacía estremecer. Los 3 empezaron a mostrar un interés en mí que iba más allá de la simple cortesía. Me hacían preguntas sobre mi vida, mis experiencias, mis opiniones. Me sentía valorada no solo como mujer, sino como persona. Era una sensación embriagadora que me hacía olvidar por completo mi vida fuera de esas 4 paredes. Poco a poco, mis visitas se fueron alargando. Ya no era raro que me quedara a tomar un café o incluso a comer con ellos. Les cocinaba platos tradicionales que mi madre me había enseñado y ellos me agradecían como si les estuviera dando el mayor regalo del mundo. Recuerdo un día en particular, estaba preparando una paella en la cocina cuando Mateo se acercó por detrás y me susurró al oído: «Huele delicioso, Isabel, igual que tú». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y por un momento pensé en apartarme, en poner un límite, pero no lo hice. Me quedé allí, sintiendo su aliento en mi cuello, disfrutando de una cercanía que hacía años que no experimentaba. Las cosas empezaron a complicarse cuando noté que no solo Mateo mostraba interés en mí. Alejandro empezó a buscar excusas para estar en casa cuando yo iba a limpiar. Me pedía ayuda con sus trabajos de la universidad o simplemente se sentaba a charlar conmigo mientras limpiaba. Su juventud y su energía eran contagiosas y me hacían sentir viva de una manera que había olvidado. Diego, por su parte, era más sutil.
Nunca decía nada directamente, pero podía sentir sus ojos siguiéndome por la habitación. A veces me sorprendía mirándome fijamente cuando creía que no me daba cuenta. Y cuando nuestras miradas se cruzaban veía un deseo en sus ojos que me hacía temblar. Me encontré en una situación que nunca hubiera imaginado. 3 hombres jóvenes y atractivos mostrando interés en mí, una mujer casada de mediana edad. Era halagador, emocionante, pero también aterrador. Sabía que estaba jugando con fuego, que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía evitarlo. Cada vez que entraba en ese piso, era como si entrara en otro mundo, uno donde yo era deseada, admirada, valorada. Las visitas se hicieron más frecuentes. Ya no solo iba los días que me tocaba limpiar, sino que encontraba excusas para pasar por allí. Olvidé algo. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Cualquier excusa era buena para volver a ese piso, para volver a sentir esa emoción, esa adrenalina. Mi matrimonio se estaba convirtiendo en una farsa. Pasaba las noches pensando en Mateo, en Alejandro, en Diego. Comparaba a mi marido con ellos y me sentía culpable, pero al mismo tiempo no podía evitarlo. Javier ni siquiera parecía notar el cambio en mí. Estaba demasiado absorto en su trabajo, en su rutina. Una tarde, mientras limpiaba el baño, Alejandro entró sin avisar. Se disculpó, pero no salió. En vez de eso, se quedó mirándome, con una mezcla de nerviosismo y determinación en sus ojos. «Isabel», me dijo con voz temblorosa, «no puedo dejar de pensar en ti. Sé que está mal, sé que eres mayor que yo y que estás casada, pero no puedo evitarlo. Me gustas mucho». Me quedé paralizada sin saber qué decir. Una parte de mí quería rechazarlo, decirle que esto no podía ser. Pero otra parte, una parte que creía muerta hacía mucho tiempo, quería lanzarse a sus brazos, sentir su juventud, su pasión. Antes de que pudiera responder, Alejandro se acercó y me besó. Fue un beso torpe, inexperto, pero lleno de deseo y emoción. Por un momento me dejé llevar, disfrutando de la sensación de sus labios contra los míos. Pero entonces, la realidad me golpeó y me aparté. «Esto está mal, Alejandro», le dije, aunque mi voz no sonaba muy convencida. «Soy una mujer casada, podría ser tu madre». «No me importa», respondió él con una determinación que me sorprendió. «Nunca he sentido esto por nadie. Eres hermosa, inteligente, fascinante. No puedo dejar de pensar en ti». Salí del baño apresuradamente, confundida y asustada por mis propios sentimientos. Pero el beso de Alejandro había despertado algo en mí, algo que ya no podía ignorar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Me sentía culpable por lo que había pasado con Alejandro, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar en ello. Cada vez que cerraba los ojos, sentía sus labios sobre los míos, su cuerpo joven y fuerte contra el mío. Mateo pareció notar el cambio en mi actitud. Se volvió más atento, más cariñoso. Un día, mientras estábamos solos en la cocina, se acercó a mí y me tomó de la mano. «Isabel», me dijo con una seriedad que no le había visto antes, «sé que algo pasa entre tú y Alejandro. No soy tonto, pero quiero que sepas que mis sentimientos por ti son reales. No eres un capricho, no eres una fantasía. Eres una mujer increíble y me estoy enamorando de ti». Sus palabras me dejaron sin aliento. Una cosa era la atracción física, el deseo, pero amor, eso era algo completamente diferente, algo mucho más peligroso. «Mateo, yo…», comencé a decir, pero él me interrumpió con un beso. A diferencia del beso de Alejandro, el de Mateo fue seguro, apasionado. Sabía lo que quería y no tenía miedo de tomarlo. Me besó como si fuera la última mujer en la tierra, y yo le respondí con una pasión que creía olvidada. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Nos miramos a los ojos, sabiendo que habíamos cruzado una línea que no podíamos descruzar. «No sé qué hacer», le confesé, sintiéndome perdida y emocionada al mismo tiempo. «No tienes que hacer nada», me respondió Mateo, acariciando mi mejilla. «Solo déjate llevar». Y eso hice. Me dejé llevar por la pasión, por el deseo,
por la emoción de sentirme deseada y amada de nuevo. Sabía que estaba mal, que estaba traicionando a mi marido, a mis hijos, a mí misma, pero en ese momento, en los brazos de Mateo, nada de eso importaba. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mi vida se había convertido en una montaña rusa de emociones. Por un lado estaba mi familia, mi vida normal. Por otro estaban Mateo, Alejandro y Diego, y la emoción y la pasión que me hacían sentir. Diego, que hasta entonces se había mantenido al margen, empezó a mostrar más abiertamente su interés en mí. Una tarde, mientras los otros dos estaban en clase, me sorprendió en la cocina. «Isabel», me dijo con su voz grave y seria, «sé lo que está pasando con Mateo y Alejandro. No te juzgo, pero quiero que sepas que yo también siento algo por ti, algo fuerte, algo que no puedo ignorar». Me quedé sin palabras. ¿Cómo había llegado a esta situación? 3 hombres jóvenes y atractivos, todos interesados en mí. Era como un sueño, pero también como una pesadilla. Sabía que esto no podía terminar bien, que alguien iba a salir herido. Probablemente todos. «Diego, yo», comencé a decir, pero él me interrumpió. «No tienes que decir nada», me dijo, acercándose más. «Solo quiero que sepas que estoy aquí, que te deseo, que te admiro, y que si alguna vez quieres estar conmigo, estaré esperando». Sus palabras me dejaron sin aliento. La intensidad de su mirada, la seriedad de su voz, todo en él me atraía de una manera diferente a Mateo o Alejandro. Era como si cada uno de ellos despertara una parte diferente de mí. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y deseos contradictorios. Me sentía dividida, desgarrada entre mi deber y mis deseos. Cada vez que entraba en ese piso, era como si entrara en otro mundo, un mundo donde yo era el centro de atención, donde era deseada y admirada. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias, volvemos a la historia. Una tarde, mientras limpiaba el salón, los 3 chicos llegaron juntos de la universidad. Se sentaron en el sofá, mirándome con una mezcla de deseo y nerviosismo que me hizo estremecer. «Isabel», comenzó Mateo, «hemos estado hablando. Sabemos que los 3 sentimos algo por ti y sabemos que tú también sientes algo por nosotros». Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿A dónde quería llegar con esto? «No queremos que tengas que elegir», continuó Alejandro. «No queremos pelear entre nosotros por ti. Lo que queremos decir», intervino Diego, «es que estamos dispuestos a compartirte. Si tú quieres, claro». Me quedé sin aliento. ¿Estaban sugiriendo lo que yo creía que estaban sugiriendo? Era una locura, era imposible, era tentador. «No tienen que decidir nada ahora», dijo Mateo, notando mi confusión. «Solo piénsalo. Podríamos ser felices, todos juntos». Salí de allí con la cabeza dando vueltas. Su propuesta era una locura, pero no podía negar que una parte de mí se sentía emocionada ante la idea. ¿Podría realmente tener a los 3? ¿Podría disfrutar de la pasión de Mateo, la dulzura de Alejandro y la intensidad de Diego? Los días siguientes fueron una tortura. No podía dejar de pensar en su propuesta, en las posibilidades que se abrían ante mí. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba sus manos sobre mi cuerpo, sus labios besándome, sus cuerpos jóvenes y fuertes contra el mío. Finalmente, tomé una decisión. Sabía que estaba mal, que iba en contra de todo lo que me habían enseñado, de todo lo que creía, pero no podía negar mis sentimientos, mis deseos. La siguiente vez que fui al piso, los 3 me estaban esperando. Sin decir una palabra me acerqué a ellos y los besé, uno por uno, primero a Mateo, luego a Alejandro y finalmente a Diego. Fue como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. «Sí», les dije simplemente, «sí a todo». Lo que siguió fue una explosión de pasión y deseo como nunca antes había experimentado. Los 4 nos entregamos a una danza de cuerpos y emociones que desafía cualquier descripción. Fue intenso, fue hermoso, fue liberador. A partir de ese día, mi vida se dividió en 2 partes completamente separadas. Por un lado estaba mi vida normal, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo. Por otro estaban Mateo, Alejandro y Diego,
y la pasión y el deseo que compartíamos. Cada vez que iba al piso era como entrar en otro mundo, un mundo donde yo era el centro, un mundo donde yo era el centro de atención, donde era deseada y amada de una manera que nunca antes había experimentado. Cada uno de ellos me aportaba algo diferente, satisfaciendo diferentes partes de mí que había olvidado que existían. Mateo era el intelectual, el que me desafiaba mentalmente. Nuestras conversaciones podían durar horas, hablando de libros, de política, de filosofía. Me hacía sentir inteligente, valorada por mi mente tanto como por mi cuerpo. Cuando estábamos juntos, era como si el tiempo se detuviera. Sus besos eran apasionados, pero también tiernos, como si quisiera saborear cada momento conmigo. Alejandro era pura energía y alegría. Su juventud y entusiasmo eran contagiosos. Me hacía reír como no lo había hecho en años. Me hacía sentir ligera y despreocupada. En sus brazos me olvidaba de todas mis responsabilidades y preocupaciones. Sus caricias eran juguetonas, exploratorias, siempre descubriendo nuevas formas de hacerme sentir placer. Diego, por otro lado, era intensidad pura. Su seriedad y su madurez más allá de sus años me atraían de una manera casi magnética. Cuando estábamos juntos, el mundo exterior desaparecía. Solo existíamos nosotros dos, nuestros cuerpos, nuestro deseo. Sus manos fuertes recorrían mi cuerpo con una seguridad que me hacía temblar de anticipación. Los cuatro juntos éramos como una sinfonía perfectamente afinada. Cada uno sabía exactamente qué hacer, qué decir, para hacerme sentir amada y deseada. No había celos entre ellos, no había competencia, solo existía el deseo de complacerme, de hacerme feliz. Pero a medida que pasaba el tiempo, la culpa empezó a crecer en mi interior. Cada vez que volvía a casa y veía a Javier, sentía como si llevara un cartel de neón sobre mi cabeza, anunciando mi infidelidad. Mis hijos, aunque adolescentes y absortos en sus propias vidas, a veces me miraban de una manera que me hacía pensar si sospechaban algo. Una noche, después de una particularmente intensa sesión con los tres chicos, volví a casa sintiéndome especialmente culpable. Javier estaba despierto esperándome en la cocina. «Isabel», me dijo con una voz que no pude descifrar, «¿podemos hablar?». Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Lo sabía? ¿Alguien le había dicho algo? Me senté frente a él, tratando de mantener la calma. «Claro, ¿qué pasas?», pregunté, intentando que mi voz sonara normal. «He notado que has estado diferente últimamente», comenzó. «Más distante, más ausente. ¿Hay algo que quieras decirme?». Por un momento consideré confesarlo todo, decirle sobre Mateo, Alejandro y Diego, sobre cómo me hacían sentir, sobre cómo había redescubierto partes de mí que creía perdidas para siempre. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. No pasa nada», mentí. «Solo he estado cansada por el trabajo, eso es todo». Javier me miró por un largo momento, como si quisiera ver a través de mí. Finalmente asintió. «Está bien», dijo. «Solo quiero que sepas que te amo, Isabel. Pase lo que pase, siempre te amaré». Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. ¿Cómo podía hacerle esto a un hombre que me amaba tanto? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía renunciar a la pasión y la alegría que había encontrado con Mateo, Alejandro y Diego? Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que iba al piso de los chicos, la culpa me carcomía por dentro. Pero en el momento en que cruzaba esa puerta, en el momento en que sentía sus manos sobre mí, todo desaparecía. Solo existíamos nosotros cuatro, nuestros cuerpos, nuestro deseo. Una tarde, mientras estábamos todos juntos en la cama, Mateo me miró con una seriedad que me hizo estremecer. «Isabel», me dijo, «¿eres feliz con nosotros?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Era feliz? Sí, lo era. Más feliz de lo que había sido en años. Pero esa felicidad venía con un precio que cada día me costaba más pagar. «Sí», respondí finalmente, «soy feliz con ustedes, más feliz de lo que he sido en mucho tiempo». «Entonces quédate con nosotros», dijo Alejandro tomando mi mano. «Deja a tu marido, ven a vivir aquí, podemos hacerte feliz los tres». La propuesta me dejó sin aliento. ¿Dejar a Javier?
¿Dejar mi vida, mi familia, por estos 3 jóvenes? Era una locura, era imposible, era... No puedo, dije finalmente, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Los amo a los 3, pero tengo una familia, tengo responsabilidades. Diego me abrazó fuertemente. Lo entendemos, dijo con su voz grave, pero quiero que sepas que siempre estaremos aquí para ti, pase lo que pase. Esa noche, mientras volvía a casa, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, dividida entre 2 mundos. Tenía que elegir. Y aunque me dolía en el alma, sabía cuál era la elección correcta. Al día siguiente fui al piso por última vez. Les expliqué mi decisión, entre lágrimas y besos de despedida. Fue el momento más difícil de mi vida, dejar atrás esa pasión, esa alegría, ese amor que había encontrado con ellos. Volver a mi vida normal fue como despertar de un sueño maravilloso para encontrarme en una realidad gris y monótona. Pero poco a poco, día a día, empecé a redescubrir el amor por mi familia, por mi vida. Javier notó el cambio en mí, y aunque nunca le conté la verdad, creo que de alguna manera lo intuyó. Empezamos a trabajar en nuestro matrimonio, a reconectar, a redescubrir por qué nos habíamos enamorado en primer lugar. No fue fácil. Hubo momentos en los que la tentación de volver a ese piso, a los brazos de Mateo, Alejandro y Diego, era casi insoportable. Pero me mantuve firme en mi decisión. Sabía que lo que había vivido con ellos había sido hermoso, pero también sabía que no era real, no era sostenible. Era una fantasía, un sueño del que tenía que despertar. Han pasado años desde entonces, y aunque a veces todavía pienso en ellos, en lo que vivimos juntos, ya no es con anhelo o arrepentimiento. Es con gratitud por haberme mostrado partes de mí misma que había olvidado, por haberme hecho sentir viva de nuevo. Mi matrimonio con Javier es más fuerte que nunca. Hemos crecido juntos, hemos superado obstáculos, hemos redescubierto nuestro amor, y aunque a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si? Sé que tomé la decisión correcta, porque al final del día, el amor verdadero no se trata solo de pasión y deseo, se trata de compromiso, de lealtad, de construir una vida juntos. Y eso es lo que tengo con Javier, lo que siempre tuve, aunque por un tiempo lo olvidé. Mateo, Alejandro y Diego siempre ocuparán un lugar especial en mi corazón. Fueron mi despertar, mi renacimiento. Pero Javier es mi hogar, mi ancla, mi verdadero amor. Y así, mientras miro por la ventana de nuestra casa en Barcelona, con Javier a mi lado y nuestros hijos ya adultos visitándonos para la cena, no puedo evitar sonreír, porque a pesar de todo, a pesar de mis errores y mis dudas, he encontrado la felicidad. Una felicidad real, duradera, basada en el amor y el respeto mutuo. Y aunque a veces en las noches más oscuras, mi mente vaga hacia aquellos días de pasión y locura, ya no es con anhelo, sino con una dulce nostalgia. Porque esos momentos me hicieron quien soy hoy, me ayudaron a valorar lo que tengo, a apreciar el amor verdadero y duradero que comparto con Javier. Miro a mi esposo, que me sonríe con ese amor que ha perdurado a través de los años, a través de las dificultades y los secretos, y sé que tomé la decisión correcta, porque al final del día es este amor, este compromiso, esta vida que hemos construido juntos, lo que realmente importa. Y mientras el sol se pone sobre Barcelona, tiñendo el cielo de naranja y rosa, me doy cuenta de que soy verdaderamente feliz. No con la felicidad efímera y apasionada que sentí con Mateo, Alejandro y Diego, sino con una felicidad profunda y duradera, una felicidad que viene de saber quién soy, de amar y ser amada, de haber encontrado mi lugar en el mundo. Y así, con una sonrisa en los labios y paz en mi corazón, cierro este capítulo de mi vida, porque aunque disfruté cada minuto de mi tiempo con los jóvenes, aunque cada caricia y cada beso están grabados en mi memoria, sé que mi verdadera felicidad está aquí, en esta vida que he elegido, en este amor que he cultivado. Y mientras Javier me toma de la mano y me lleva a la mesa donde nuestra familia nos espera, sé que no cambiaría esto por nada en el mundo, porque este es mi hogar, mi vida, mi amor verdadero. Y no hay fantasía, por emocionante que sea,
que pueda compararse con la realidad de un amor que ha sobrevivido a las pruebas del tiempo y ha salido fortalecido. Así que sí, disfruté de mi tiempo con los jóvenes. Me sentí deseada, admirada, viva. Pero aquí, en los brazos de Javier, en el corazón de mi familia, es donde realmente pertenezco. Y no hay nada en el mundo que pueda hacerme olvidar el abandono de mi matrimonio, porque ya no existe. Hemos construido algo nuevo, algo hermoso, algo que durará para siempre. Y mientras la noche cae sobre Barcelona, mientras las estrellas comienzan a brillar en el cielo, sé que he encontrado mi final feliz, no en una fantasía de juventud y pasión, sino en la realidad del amor verdadero y duradero. Y eso, más que nada, es lo que me hace sonreír cada día, lo que me hace agradecer por cada momento, lo que me hace amar la vida que he elegido vivir.